Buenas, bienvenido a la clase de anatomía, el cual voy a explicar el complejo articular del hombro. La articulación de la que vamos a hablar ahora es la articulación esternoclavicular, que es la unión del extremo proximal de la clavícula con el esternón. Seguimos a la siguiente articulación. Esta articulación sería la articulación acromio-clavicular, la cual une el extremo lateral de la clavícula con el acromio. La siguiente articulación de la que vamos a hablar es la articulación escapulotorácica, la cual es una pseudoarticulación. Es una pseudoarticulación ya que la parte anterior de la escápula se sobrepone sobre la parte posterolateral del tórax. La articulación glenohumeral consiste en la articulación entre las glenoides y la cabeza del húmero. Ahora veremos los movimientos y los músculos de la articulación escapulotorácica. Buenas, ahora hablaremos un poco de los movimientos y músculos de la articulación escapulotorácica. Empezaremos hablando de la elevación, aproximación de la escápula al cuello. Un ejemplo sería el encogimiento de los hombros, y los músculos que trabajan en ese movimiento sería el trapecio superior, romboide y elevador de la escápula. Pasaremos al apartado de la depresión, el regreso de una elevación a la posición anatómica. Los músculos que trabajan en ese aspecto sería el trapecio inferior y el pectoral menor. Después pasamos a la protracción, separación de la escápula de la línea media del cuerpo. Los músculos que trabajarían serían el serrato anterior y el pectoral menor. Después la retracción, aproximación de la escápula de la línea media del cuerpo. Los músculos que trabajarían ahí serían el trapecio medio y el romboide. Después pasaríamos a la rotación o campaneo ascendente. El ángulo inferior de la escápula gira acercándose a la axila. La acompaña la elevación del brazo. Los músculos que trabajarían ahí sería el trapecio superior e inferior y las fibras inferiores del serrato anterior. Y después, y por último, pasamos a la rotación o campaneo descendente, vuelta a la posición anatómica tras una rotación ascendente. Acompañamiento al descenso del brazo, y los músculos que trabajarían ahí sería el elevador de la escápula y el pectoral menor. Y por último pasamos a los movimientos del hombro, donde hablaremos de los planos y los ejes de cada movimiento, de la flexión, la extensión, la abducción y la abducción. Empezaremos hablando un poco de los planos y los ejes en los movimientos del hombro. Plano sagital y eje lateromedial. Encontramos flexión y extensión. En la flexión sería elevar el brazo por delante del cuerpo o volver de una posición de extensión. En la extensión sería volver de una posición de flexión y llevar el brazo hacia atrás. En el plano frontal y eje antero-posterior encontramos abducción y abducción. En la abducción sería aproximar el brazo a la línea media. En sus rasgos finales se acompaña de una flexión o extensión. Y la abducción separa el brazo de la línea media del cuerpo, elevando lateralmente el brazo en su posición final. Y en el último, en el plano transversal y eje superior o inferior, encontraríamos 4 opciones. Empezaríamos por la rotación medial, rodamiento de la cabeza humeral hacia la parte anterior del cuerpo, una protracción. Después, la rotación lateral, que sería un rodamiento de la cabeza humeral hacia la parte posterior del cuerpo, una retracción. Después seguiríamos con la abducción horizontal. Desde una posición de 90 grados de abducción, llevar los brazos hacia adelante. Otra protracción. Y después, por último, una abducción horizontal. Desde una posición de 90 grados de abducción. Y por último, terminaremos hablando de los músculos del hombro. En función de las acciones que realizan, estos se clasifican en flexores, que serían las fibras claviculares del pectoral mayor, y fibras anteriores del deltoides. Extensores, que serían los dorsales, el pectoral mayor, las fibras posteriores del deltoides y el redondo mayor. Abducción, que serían las fibras anteriores, medias y posteriores del deltoides y el supraespinoso. Aducción sería el dorsal ancho y el redondo mayor. Rotación medial, dorsal ancho, fibras anteriores del deltoides, redondo mayor y subescapular. Rotación lateral, fibras posteriores del deltoides, redondo menor e infraespinoso. Abducción horizontal, fibras posteriores del deltoide, redondo menor e infraespinoso. Y por último, la abducción horizontal, que serían las fibras anteriores del deltoides.
Esta ha sido mi explicación del complejo articular del hombro. Espero que se te haya hecho más fácil seguir el vídeo y hayas comprendido lo que he intentado decir.